nuestro maestro que él tiene acerca del éxito. Esta propuesta nació de esa idea, el cual nos ha brindado a nosotros a través de varios meses atrás que venimos trabajando este tema y nos ha brindado a cada uno de nosotros una herramienta sustanciosa de cómo lograr vencer ese miedo que tenemos en algún momento sobre el éxito. Para nosotros ha sido de gran satisfacción y en nombre de este grupo tan maravilloso que creó el maestro, queremos darle las gracias y hemos hecho esta propuesta para cada uno de ustedes, esperando de que hoy, esta noche, cada uno de nosotros salgamos con algo bien enriquecedor acerca del tema del éxito, de cómo superarlo. Ahora le doy paso a Yajaira Ortega, quien va a seguir dando una breve introducción acerca de este grupo. Mi nombre es Yajaira Ortega y es un honor para mí poder presentar al ponente que tendremos en la noche de hoy. Decía de inicio que algunas personas no habían accesado aún a la charla, que el camino, cuando transitamos hacia la realización personal, tenemos que ir dejando muchos temores. Entre ellos está el miedo al éxito. Por paradójico que parezca, es así. Hay personas que realmente tenemos ciertos temores a lograr cosas en la vida o a ser exitosos. Y en la noche de hoy tenemos una excelente charla a cargo de José Ortiz, quien es licenciado en psicología clínica, cuenta con 2 máster, uno en terapia sistémica y otro en terapia familiar. También es catedrático de larga data, hace 17 años es maestro en una prestigiosa universidad y también es fundador y director del CEAPSI, que es un instituto de formación de psicólogos y estudiantes de psicología muy reconocido. Entonces, en la noche de hoy, él estará compartiendo con nosotros esta charla. Adelante, maestro. Buenas noches. Estaba ahí en el Facebook haciendo pininos, intentando compartirte por esa vía directo el enlace, pero no encontré tu perfil, Yajaira. Quizás no estás enlazada con la página del CEAPSI, no de José Ortiz, sino la página del CEAPSI. Pero nada, muy buenas noches a cada una de las presentes y de los. Ahí veo a Michael Asensio, que participa con nosotros en el centro, ha participado en algunas de las formaciones, Elmida, Paola Costa, Nancy, tengo ahí a Génesis Florencio. Bueno, gracias a cada una de ustedes por la compañía. Bien, miren, como decía Yajaira, esta conferencia de esta noche realmente se debe a la iniciativa de Yajaira Ortega, una joven muy entusiasta, con muy buen ánimo, y Nancy Campuzano, ¿es tu apellido, Nancy? Nancy Campuzano. Ellas pensaron que algo que hemos estado trabajando en un grupo pequeño podía compartirse con una cantidad mayor de personas y que entonces pudieran aprovecharlo. Y gracias a cada una de ellas por hacerme la invitación a que fuera yo quien estuviera al frente de este proceso. Ahí Reina Aquino, que también ha estado con nosotros. Saludos, Reina, bienvenida. Gracias por la compañía. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Y no voy a estar proyectando cosas. Pero sí me gustaría que nos enfoquemos en unos cuantos puntos muy breves, pero muy poderosos. Miedo al éxito. Y lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿qué es eso que nosotros llamamos éxito? Porque si vamos a hablar de que existe miedo a algo, tenemos que saber qué es ese algo. Cuando yo he escuchado sobre éxito,
la mayoría de los autores coinciden en una serie de puntos. Algunos le ponen nombres diferentes, pero al final, cuando uno analiza y busca, encuentra que los puntos son similares. Y voy a hablar de unos cuantos autores que probablemente ustedes, quienes me han escuchado anteriormente hablar de temas parecidos a este, probablemente ya hayan escuchado esos nombres. Cada vez que uno cita a un autor, es como una invitación a que ustedes tomen la decisión de estudiar a esos autores. Quiero que sepan que en los años 70, aproximadamente del siglo pasado, Richard Bandler y John Grinder desarrollaron la programación neurolingüística. Ellos empezaron a hacer estudios acerca de la manera en que las personas se comunicaban. Y realmente ellos no son psicólogos. Richard Bandler, su formación es en el área de la computación y John Grinder tiene una formación en otra área. Entonces ellos comenzaron siendo de formaciones distintas, ellos comenzaron a estudiar la manera en que los seres humanos nos comunicamos y desarrollaron a partir de sus observaciones este enfoque teórico llamado programación neurolingüística, y ellos llegaron a la conclusión de que el elemento central para poder entender la conducta de un ser humano es el modelado. Y tendremos que hablar del modelado a lo largo de esta conferencia porque casi todos los autores que hablan de éxito hablan de modelado de una forma o de otra. Algunos lo llaman por su nombre y otros puede que le llamen de otra forma, pero al final terminan hablando de eso que John Grinder y Richard Bandler llamaron modelado. Entonces, preguntaba, ¿qué es el éxito? Lo primero es que probablemente, independientemente de que existan definiciones en los diccionarios, en los libros, probablemente cada uno de nosotros tenga una definición de qué entiende por éxito. Yo entiendo, considero que tenemos que partir de esa definición personal, esa definición particular que cada uno tiene, porque si me voy al diccionario, me dice que es el resultado feliz de una tarea. El éxito es el resultado agradable de algo que usted ha realizado, de una determinada acción. O sea, si usted hace algo y ese algo le sale bien, quiere decir que usted ha sido exitoso en ese algo. Por ejemplo, cuando una persona empieza a preparar una comida por primera vez, si le sale adecuadamente, entonces se puede decir que la persona tuvo éxito en la preparación de esos alimentos. Sin embargo, si la persona no logra que la comida resulte agradable al paladar, entonces se dice que la persona no tuvo éxito. O sea, el lograr algo que usted se propuso en algún momento se considera que es eso, tener éxito. Y yo me pregunto si el éxito es algo tan simple o si más bien es algo muy complejo. Si nosotros revisamos la teoría de Abraham Maslow relacionada con las necesidades humanas, tendríamos que preguntarnos si eso que Abraham Maslow llamó en algún momento autorrealización, si se equipara a lo que nosotros llamamos éxito. La realidad es la siguiente: no se puede hablar de éxito sin que antes haya existido una proposición o una meta en la persona que logra tal hazaña. Si vamos a hablar de éxito, tenemos que hablar de que alguien en algún momento determinado se traza una meta, se traza un propósito, luego trabaja para lograr eso. Y si lo logra, entonces se habla de que esa persona ha tenido éxito. Una de las experiencias que yo recuerdo de la época en que era entre niño y adolescente, porque no logro precisar la edad exacta. Yo sé que desde niño ya yo andaba en la calle trabajando y tomaba vehículos públicos. Recuerdo que en una ocasión me subí en un vehículo público, un carro de concho,
y el conductor era un hombre joven. Y él iba narrando la historia, eso fue en los años 90, de cómo a la muerte de su papá, le dejó una herencia que sobrepasaba los 400,000 pesos. En los años 90, 400,000 pesos representaba una alta suma de dinero, ya que el costo de la vida no era tan elevado como en los tiempos actuales. Y ese joven relataba cómo él comenzó a gastar de manera desmedida, y cuando prácticamente se había quedado sin nada, entonces decidió ponerse a conchar en ese carro, que era lo único que le quedaba de la herencia que su papá le había dejado. Entonces, si nos vamos al momento en que ese joven recibe la herencia, y supongamos que esos 400,000 pesos pudieran equivaler a unos 10 millones de pesos en el tiempo actual, el ver a esa persona con los 10 millones de pesos a la mano no es el elemento necesario para decir esta persona ha tenido éxito. No ha tenido éxito porque aunque tiene algo que le puede servir para hacer muchas cosas, sin embargo, esa persona no ha hecho nada para lograr ese algo. El éxito realmente es fruto y es resultado del esfuerzo de la persona. El éxito tiene que ver con, primero, un deseo, una intención, y luego un trabajo, unas acciones que la persona realiza y que le permiten a la persona sentir satisfacción por eso que ha logrado. Quiere decir esto que si el éxito tiene que ver con unas acciones, no se traduce simplemente en dinero. O sea, lograr éxito, si lo definimos como el término feliz de una tarea, quiere decir que no es equiparable a conseguir dinero. Una persona puede ser exitosa y no necesariamente haber conseguido dinero con las cosas que emprende. O sea, si me digo, la Madre Teresa de Calcuta ¿fue una persona exitosa, sí o no? Bueno, en tanto que ella lograse sus propósitos, pudiéramos decir, sí, fue una persona exitosa, porque ella se propuso promover la paz y hasta cierto punto lo logró. O sea que en la medida en que una persona se propone algo y lo logra, se considera una persona exitosa. Juan Pablo Duarte, según la historia, provenía de una familia acomodada y emprendió una empresa muy arriesgada, que fue la empresa de lograr la independencia nacional de la dominación haitiana. Esa empresa le costó el exilio porque él, si bien junto a los demás trinitarios lograron que el país alcanzase su independencia, pero todo el proceso que implicó llevó a que él no pudiese gozar de esa independencia. Y a lo largo de la historia nosotros encontramos muchos casos como el de Juan Pablo Duarte, de personas que lucharon por una causa y fueron otros quienes se beneficiaron de esa causa, más ellos simplemente lograron que su nombre quedase registrado en la historia, más no necesariamente disfrutaron de esa causa. La historia de Nelson Mandela es una historia un tanto, si se quiere decir, parecida, porque él luchó por un sueño, luchó por una visión. Ahora, esa visión, ese sueño, lo llevó a pasar gran parte de su vida en prisión, lo llevó a que su familia se quebrara y lo llevó a experimentar una serie de pérdidas, pero al final logró su propósito. En síntesis, cuando una persona se plantea una empresa y la logra, entonces se dice que esa persona es exitosa, y no se debe asociar éxito con dinero. Utilizo el término empresa en el significado amplio que tiene esta palabra. A veces asociamos el término empresa para referirnos únicamente
a aquellas instituciones que producen dinero. Empresa es cualquier emprendimiento. Una persona que crea un grupo para hacer una labor social está emprendiendo una empresa. O sea, empresa es eso, de emprender, de crear. Entonces, cada vez que yo me propongo algo, trabajo en consecuencia por lograr ese algo y lo logro, entonces soy una persona exitosa. Como decía, el éxito no se asocia necesariamente a producir dinero. Sin embargo, hay una realidad. Y la realidad es que en el mundo productivo, por lo regular, las personas que tienen éxito en su área logran conseguir dinero. Si lo llevo al plano religioso o bíblico, la Biblia dice, no tengo el texto con precisión, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. En el mundo de las artes y en muchos otros campos, las personas que trabajan con pasión por aquellas cosas que les gusta son personas que suelen alcanzar, perdón, ahorita cerré la cámara por algo y no me di cuenta que quedó cerrada. Disculpen por eso. Bien, decía, las personas que trabajan con pasión en su campo y no se enfocan tanto en el dinero que pueden lograr a partir de lo que están haciendo, muchas veces son personas que logran mayores sumas de dinero que aquellos que andan tras dinero. Por ejemplo, en el mundo de los deportes, los jugadores que salen al campo a jugar, a divertirse, por lo regular se dan mejores jugadores y logran contratos mucho más beneficiosos que aquellos que van con la visión de hacer dinero. Y eso pasa también en el mundo del arte, con los que cantan, con los que pintan, con los que realizan cualquier tipo de actividad artística. Si el dinero no es el foco de atención, si la persona se enfoca más bien en hacer aquello que hace de una manera excepcional, entonces el dinero llega como un elemento añadido. Si uno toma un poco si uno toma y lee un poco de la historia de Mark Zuckerberg cuando crea la red social Facebook, este no tenía una visión inicial de lograr hacer dinero. Su visión inicial tenía que ver más bien con conectar a las personas. Y gracias a que logró eso de una muy buena manera, entonces consiguió tanto dinero que se volvió uno de los hombres más ricos del mundo. Y esto pasa también con Jeff Bezos, esto pasa también con la historia de, se me olvida mucho, Elon Musk, este dueño de Tesla. Entonces, las personas que han logrado el éxito más grande no han salido tras altas sumas de dinero, realmente han tratado de hacer las cosas que hacen de la mejor manera posible. Entonces decía que voy a mencionar algunos autores y entre ellos el primero que quiero mencionar es Brian Tracy. Brian Tracy, que se dedicó gran parte de su vida a enseñar lo que él aprendió utilizando la técnica del modelado que desarrollaron los creadores de la PNL. ¿En qué consiste el modelado? En descubrir la manera en que otros han logrado algo y hacerlo de la misma forma. Si yo quiero tener éxito, yo tengo que observar, investigar, indagar de qué manera otros han logrado el éxito y hacer las mismas cosas. O sea, si es así, no es muy difícil. De hecho, Brian Tracy en sus primeros años de trabajo dice que trabajó como marino mercante y luego cuando se terminó las posibilidades de seguir obteniendo trabajo de esa manera, comenzó a dedicarse a las ventas. Y después de estar unos años fracasando en el mundo de las ventas,
decidió acercarse a vendedores exitosos y preguntarles cómo ellos lograban ser exitosos. Entonces, escuchando a esos vendedores, él comenzó a hacer lo mismo que ellos hacían. Y entonces, él empezó a obtener los mismos resultados. Parece que no es demasiado difícil. Voy a investigar cómo otros han logrado esto y luego lo voy a hacer. Digo, parece que no es tan difícil porque hay una barrera en muchos de nosotros que no nos atrevemos a preguntar. A veces es más fácil creer que ya sabemos cómo se hacen las cosas. A veces tenemos miedo de qué nos van a decir si nos acercamos. Pero hay una frase que plantea Tony Robbins, que él dice, ¿por qué la gente, o un requisito para usted lograr lo que usted quiera? Y él dice pedirlo. Es tan simple como eso. Usted quiere algo, pídalo. Ahora, pedirlo, él dice, ¿cómo? Pedirlo hasta qué. ¿Y hasta qué quiere decirlo? Hasta que consigas lo que quieres. Ahora él dice, no es que te vas a volver un llorón pidiéndole a la misma persona siempre de la misma forma. No, tú tienes que tocar puertas. Quizás vas a llegar donde alguien, le vas a tocar la puerta, le vas a decir cuál es tu necesidad y no te va a poner asunto. Quizás irás donde otro, te dirá que no. Quizás vas a intentar. Y si adoptas la actitud del Capitán Sanders, creador de Kentucky Fried Chicken, que él presentó su propuesta del pollo frito a más de 100 personas, y después de haber sobrepasado los 100 fue que encontró uno que le dijo que sí, después de muchos no. Entonces pedir quiere decir eso. No es que te enfoques en que alguien te va a decir que sí y esperes a la primera recibir el sí. Es posible que recibas muchos no. Pero si tú tienes claro lo que tú quieres, tú continuarás buscando, indagando, pidiendo, porque quizás te acerques a alguien y te diga, mira, yo no puedo. Quizás te acerques a alguien y te diga, yo no tengo tiempo. Quizás te acerques a alguien y te ponga otras trabas, pero si tú estás enfocado en que tú quieres eso, tú continuarás buscando, continuarás indagando. Entonces, de acuerdo a este postulado de Brian Tracy, un elemento esencial para lograr el éxito consiste en poder tomar como modelos a personas que ya hayan logrado lo que yo quiero lograr. Yo tengo que buscar personas que hayan logrado eso que yo quiero lograr y ver cómo lo hicieron. Tony Robbins hace una propuesta interesante porque él también habla del modelado, así como lo habla Tracy, como lo habla la PNL. Él dice, mira, a veces es difícil acceder a modelos de manera tangible que hayan logrado eso que nosotros queremos lograr. A veces lo que tú quieres lograr, la persona que lo ha logrado está a un continente de donde tú estás. O quizás ya esa persona murió. Pero si esa persona escribió un libro, tú puedes tomar la historia de esa persona, puedes leer su libro. Si ha hecho videos, tú puedes buscar los videos de esa persona, lee su biografía, indaga sobre esa persona. Familiarízate con la forma de ser de esa persona y ve implementando eso en tu vida. Si caminas de la misma forma en que caminan los vencedores, te volverás vencedor. De hecho, Tony Robbins dice que hay una fisiología para la depresión. Él dice que cuando una persona está deprimida, por lo regular, encorva los hombros. Por lo regular, pone la mirada baja, utiliza un tono de voz débil. Y él dice que esa fisiología puede ser identificada y puede ser cambiada. Entonces, lo llevo a ese plano para que sepan que si yo comienzo a moverme de la forma que otros que han tenido éxito se han movido, es posible que yo pueda tener éxito, ¿verdad? Entonces, es una propuesta. Para alcanzar el éxito, número 1, tengo que tener un propósito. Ya decíamos, se es exitoso únicamente cuando se logra algo que uno se ha propuesto previamente. Si usted consiguió dinero porque se sacó la lotería, no se puede hablar de que usted es una persona exitosa. Usted le pegó a la lotería, simplemente. De hecho, si
quienes han leído el libro El hombre más rico de Babilonia sabrán que desde ese enfoque, desde esa visión, no, ni siquiera se puede hablar de suerte el haberle pegado a la lotería, porque desde la visión de el hombre más rico de Babilonia, la suerte consiste en la utilización eficaz de los conocimientos y esa coincidencia que algunos dicen que se da entre la oportunidad y la preparación. Cuando se te presenta la oportunidad y estás preparado para aprovecharla, es ahí donde nace la verdadera suerte. Entonces, el primer requisito, si nosotros queremos tener éxito, es que tengamos una visión de qué es lo que nosotros queremos lograr. En el caso de Brian Tracy, él le llama a eso tener un objetivo claramente definido. Algunas personas dicen que no pueden planificar para el futuro porque planifican y luego los resultados no salen como ellos esperaban. Es que cuando uno planifica, no puede creer que las cosas van a salir necesariamente como uno espera. La planificación es la predisposición mental, física que hacemos de cosas que nosotros queremos provocar en nuestras vidas. Cuando una persona planifica, lo que le está diciendo a su mente, miren, esto es que te vas a enfocar. Estas son las cosas que vas a realizar. Por ejemplo, si yo hago una planificación de qué es lo que voy a hacer mañana en la mañana, al llegar a mi oficina es muy probable que yo comience a hacer una tarea específica, luego haga otra. Pero si no hago una planificación, es muy probable que con la cantidad de tareas que suelo tener, llegue y me siente y esté perdido. ¿Por cuál comienzo? Entonces, Brian Tracy dice, tener un objetivo claramente definido es lo que te va a ti a llevar a enfocarte y a realizar la tarea para luego entonces posteriormente poder tener éxito. Entonces, el requisito número 1 es ese, poder tener un propósito, un objetivo, un para qué, diría Víctor Frank. Víctor Frank, que si bien escribió la teoría acerca de la logoterapia, y él, más que hablar de éxito, habla acerca de la vida, pero él dice algo sumamente poderoso. Él dice que quien tiene un para qué, siempre encontrará un cómo. ¿Qué es lo que está diciendo Víctor Frank en relación a este tema? Que para tener éxito es necesario tener un propósito. O sea, si usted se marca un propósito, luego usted va a poder caminar hacia ese propósito y a partir de ahí sí podrá tener éxito. Si no es así, usted será simplemente alguien que anda transitando por el mundo. Hay personas que dicen que no les gusta planificar porque uno no puede predecir el mañana y es muy cierto, no podemos predecir el mañana, pero sí podemos decidir qué tipo de mañana nosotros queremos tener. Porque la planificación no es esperar que las cosas van a ser así. La planificación es decidir que nosotros vamos a provocar esas cosas. Entonces, cuando usted decide que va a provocar algo, usted lo hace. Entonces, además, bueno, hay 3 puntos que Brian Tracy menciona relacionados con el éxito y tienen que ver con esto. Él dice, mira, las personas exitosas tienen 3 características en común. Una es la decisión, otra es la disciplina y la otra es la determinación. Cuando se habla de decisión, es que las personas que tienen éxito, cuando se encuentran ante una situación, deciden, no le dan larga al asunto a ver qué pasa. Tengo que hacer esta inversión, espérate, déjame ver cómo anda la situación, déjame esperar a ver si llueve, si no llueve. No, son personas que hacen su análisis y deciden, sabiendo que cuando deciden invertir, cuando deciden jugar las cartas, están corriendo un riesgo. Cada vez que usted emprende un proyecto, déjeme decirle que usted está corriendo riesgo. Cada día que una mujer cocina un caldero de comida para venderlo, está corriendo el riesgo de que esa comida no se venda y se pierda.
El riesgo hay que correrlo. Solamente quien lo corre puede tener éxito. Cuando un deportista sale a la pista a correr, puede que lo logre, puede que no lo logre. Ayer yo estaba viendo una competencia de jonrones que mi hijo más pequeño estaba participando en ella. Él tiene 12 años y estaba en esa competencia que fue creada para el día de ayer. Y me pareció interesante ver que mientras sus compañeros estaban de turno para batear y él iba más detrás, él los animaba, o sea, pero no era solo él, ellos se animaban unos con otros. Y en un momento vi que había uno de los niños que estaba al bate y le lanzaban y falló varias veces, que ni siquiera le dio la pelota. Y entonces el hijo mío estaba muy insistente: fulano, cambia de bate, que ese bate pesa mucho para ti. Y él le insistía tanto. Y uno puede pensar, oye, pero a ti te conviene que él fracase porque así tú tienes más posibilidades de tú ser clasificar. Sin embargo, no era el propósito y en los niños no es el propósito. Pero ¿a dónde vamos con esto? Que el que no arriesga no puede saber si va a ganar o si va a perder. La persona tiene que tener decisión de arriesgar. Y cuando usted arriesga, puede perder. Pero hay quienes dicen, justamente las personas exitosas, y así John Maxwell lo ha escrito, a veces se gana, otras veces se aprende. Estamos acostumbrados a escuchar que a veces se gana y a veces se pierde. Pero John Maxwell dice que no, a veces se gana y a veces se aprende. Quiere decir que cuando no logramos nuestro propósito, obtenemos un aprendizaje. Eso sí, nos detenemos a reflexionar sobre qué pudo haber influido como para que no hayamos logrado eso que queríamos. Entonces, la cuestión está en que tengamos la humildad de poder aceptar los resultados que no son satisfactorios en relación a nuestro propósito y que tratemos de aprender. Se dice que cuando Edison intentaba un ensayo nuevo para la creación, el diseño de la bombilla eléctrica y no resultaba ser funcional, él decía: hoy hemos descubierto una nueva manera de cómo no funciona. Entonces, esas nuevas maneras de cómo no funciona son nuevos aprendizajes de modificaciones que es necesario hacer. Y nosotros podemos hacer modificaciones así a diario en nuestras vidas. Entonces, desde el punto de vista de Brian Tracy, la decisión es el primer elemento si nosotros queremos lograr esos propósitos que hemos definido para nuestras vidas. El segundo es la disciplina, dice Brian Tracy. ¿Qué es disciplina? Bueno, disciplina es decidirse a hacer las cosas o hacer las cosas más bien una y otra vez, todas las veces que sea necesario. Por ejemplo, una persona dice, bueno, yo quiero bajar 10 libras. Y la persona decide ir al gimnasio, decide salir a correr, decide hacer algún tipo de ejercicio. Y lo hace 2 días, pero luego un día no se quiere levantar. Ay, yo estoy muy pesada, es otro día. Donde no hay disciplina, no hay éxito. Disciplina es atreverse. Bueno, John Maxwell lo define de esta manera. Él dice: disciplina es hacer las cosas que no te gustan, pero que sabes que te convienen. Hacer las cosas que no te gustan, pero que sabes que te convienen. Entonces, cuando somos disciplinados, hacemos cosas que no necesariamente son de nuestro placer, no necesariamente nos relajan, pero que sabemos que son importantes. Es más fácil un fin de semana sentarse a tomar que sentarse a leer un libro.
una persona que se pone un propósito relacionado con la lectura probablemente va a dedicar un tiempo diario o a la semana, un tiempo específico para leer, porque va a entender que el leer le va a sumar a su crecimiento personal. Y lo interesante es cuando uno se da cuenta que uno no lo sabe todo. Por ejemplo, esta mañana yo estaba escuchando la segunda parte de un podcast que comencé a escuchar ayer, el Maxwell Leadership, que es la escuela de liderazgo de John Maxwell, tiene un podcast que habla sobre diferentes tópicos relacionados con liderazgo. Y ayer comencé a escuchar un tema que tiene que ver con los equipos, la conveniencia o la necesidad de lograr la diversidad en los equipos de trabajo. Entonces, la segunda parte que la estuve escuchando hoy hablaba de las barreras. ¿Cuáles son las barreras que dificultan que las personas creen equipos diversos? Y mientras escuchaba ese podcast, yo me decía, óyeme, pero ¿cuánto me falta por aprender? Un contenido súper enriquecedor porque estos oradores hablaban de cómo muchas veces nosotros no buscamos la diversidad en nuestros equipos de trabajo, por ejemplo, porque tratamos de evitar el conflicto, no nos gustan los conflictos. Y un elemento de los grupos diversos es que cuando tenemos personas diferentes a nosotros en un equipo de trabajo, vamos a tener diferencias de opinión y esas diferencias de opinión traerán consigo la ocurrencia de conflictos. Ahora, si nosotros vemos el conflicto como un problema, vamos a querer evitar eso. Si vemos el conflicto como una oportunidad para poder cambiar de perspectiva, para poder ampliar la perspectiva, para poder ver las cosas de un modo diferente, y entonces eso va a crear riqueza. El conflicto es una oportunidad para el crecimiento. El conflicto es una oportunidad para que cada uno de los implicados pueda ver el mismo asunto desde ópticas distintas. Pero cuando creemos que el conflicto es necesariamente malo, evitamos esa parte. Entonces, me pareció súper enriquecedor y cuando hablamos de disciplina, quiere decir, ¿verdad? Que justamente nosotros tenemos que tratar de crecer con la intención de poder lograr eso que nosotros decimos que queremos lograr. Entonces la disciplina implica eso, hacer cosas que no necesariamente me gustan, que no necesariamente generan placer, pero que van en consonancia con mi propósito. Y el tercer elemento que menciona Brian Tracy es la determinación. Él habla de decisión, disciplina y determinación. ¿Qué es determinación? Estar enfocado en aquello que se quiere, para que cuando surjan las dificultades, entonces nos atrevamos a ir por encima de ellas. Las personas que tienen determinación se ponen por encima de las dificultades. Las personas que tienen determinación, cuando escuchan un no, redoblan sus esfuerzos. Las personas que tienen determinación, cuando escuchan un no, no se rinden a la primera. Y les voy a confesar, yo no he sido de los más determinados. En muchos proyectos que he iniciado me he rendido rápido. Quizás por eso no he tenido un éxito mayor. A veces inicio una propuesta, una idea, y luego no le doy tanto seguimiento. Y cuando escuchaba esta mañana el podcast que hablaba de la diversidad en los equipos de trabajo, me dije qué interesante, porque he tenido dificultad para acoplarme a algunas de las personas que han estado en el equipo en algún momento, y ahora mismo viendo algunas diferencias que hay en el equipo, dije, pero esta es la mejor oportunidad para crecer y aprender de esas personas que tienen puntos de vista y formas de comportamiento tan diferentes a los míos. Porque si tengo personas iguales que yo en el equipo, entonces no vamos a crecer ninguno. Ni voy a crecer yo, ni van a crecer ellos. Decía el conferencista del podcast que
cuando en un equipo de trabajo todos piensan igual, es porque solamente una persona está pensando. Si todos piensan igual, es porque solamente una persona está pensando. Lo normal, lo corriente, es que hayan diversidad de pensamientos, de opiniones, que alguien no esté de acuerdo, y eso es justamente lo que va a traer a la mesa la discusión, el diálogo, y eso va necesariamente a mejorar las ideas. Entonces, recapitulando, ¿qué es éxito? Lograr aquello que nos proponemos. El término feliz, como dice el diccionario, de un emprendimiento. El término feliz de una acción. Eso es el éxito. Entonces, quiere decir que para que haya éxito, lo primero que debe haber es el haberse uno propuesto un propósito, haber definido algo que uno quiere lograr. Quien no ha definido nada, aunque le lleguen cosas, esa persona no se puede definir como una persona exitosa. Es una persona que simplemente le han llegado cosas y puede ocurrirle como al joven de la historia que les comenté, que desbarata eso que le llegó y luego de haberlo desbaratado en un momento cuando tiene el último peso es que cae en cuenta que tuvo una mala administración de eso que le llegó. Entonces, el éxito no consiste simplemente en conseguir algo, sino que ese algo haya sido el resultado del esfuerzo y de un propósito que la persona haya definido. Brian Tracy dice que para tener éxito es necesario ser una persona decidida, o sea, tomar decisiones, y tomar decisiones implica correr riesgos, ser una persona disciplinada, o sea, trabajar cada día en eso que nos hemos propuesto, aun cuando no querramos hacerlo. No necesitamos tener motivación. De hecho, él dice, mira, tú tienes que levantarte y actuar, y la motivación va a surgir como resultado de tus acciones. Y en tercer lugar, la determinación, que es lo que te va a dar el empuje para cuando aparezcan las dificultades. Únicamente las personas que son determinadas no se rinden ante la adversidad, sino que redoblan sus fuerzas. Y mencionaba el ejemplo del capitán Sanders, que ante más de 100 no, continuó buscando a quienes presentarle su propuesta del pollo frito, y en nuestros días el Kentucky Fried Chicken es una franquicia a nivel mundial. O sea, este hombre estaba enfocado en lograr un sí. Y hay muchas otras historias. Mencionaba el creador de la bombilla eléctrica, a Edison, que cuando no lograba un intento decía, hoy aprendimos una nueva manera de cómo no funciona. O sea, quiere decir que tenemos que abrazar el fracaso como una oportunidad de crecimiento, no abrazar el fracaso para creernos fracasados, sino abrazar el fracaso para entenderlo como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Y decía además que todo eso que estoy diciendo se circunscribe, se ata, se une a la técnica del modelado, que fue creada en los años 70 inicialmente por Richard Bandler y John Grinder, que crean la teoría de la programación neurolingüística y que nos dicen que la mejor manera de lograr algo es estudiando a aquellos que ya lo han hecho antes que nosotros, y nosotros entonces hacer las mismas cosas que esas personas hicieron. Entonces, Brian Tracy coincide con esa idea de estos autores de que es necesario ver cómo otros lo han hecho para luego nosotros hacerlo también. También mencionaba Víctor Frank, que dice que si nosotros queremos lograr algo, debemos tener de la manera más clara posible, cuál es la razón por la cual nosotros queremos lograr eso. Él lo dice bajo la frase de que quien tiene un para qué siempre encontrará un cómo. O sea que la persona que ha definido un propósito encuentra los medios para lograr ese propósito. Las personas que no tienen un propósito simplemente se dejan llevar por las circunstancias. Ahora, las personas que tienen un propósito crean sus propias circunstancias. Hay una anécdota, y creo que
la mencioné en alguna de las conferencias que le estuve dando al grupo que Yajaira mencionaba al inicio, el grupo de mentes maestras, en que una anécdota de un vendedor que estaba en un restaurante y allí le atrapó una tormenta de nieve. Era un restaurante, hotel. La cuestión es que en un momento el vendedor le pregunta a un mesero, creo que al día siguiente, en la mañana, le pregunta a un mesero si él cree. Sí, no, era de tarde. Él le había preguntado, mire, ¿usted cree que por la mañana los caminos estarán despejados como para él poder continuar su viaje? Y el mesero le dijo, depende. Y él le pregunta, ¿cómo así que depende? Claro, depende de si usted trabaja a sueldo o a comisión. Entonces, es interesante la respuesta porque cuando está lloviendo, algunas personas dicen, ay, yo no voy a salir, está lloviendo, pero hay otras personas que ni siquiera lo piensan, simplemente salen, cogen un paraguas, cogen una funda, cogen algo. Ese depende quiere decir de qué tan claro está tu propósito. La lluvia no representa más que una circunstancia más. Alguien podrá verlo como un impedimento, alguien podrá verlo como un ligero obstáculo, alguien podrá verlo de la manera en que lo vea. Cuando llueve, salen muchas personas a la calle a vender sombrilla y ese es un día que a ellos les va muy bien. O sea, hay diferentes perspectivas para ver una misma realidad. Entonces, las circunstancias solo son eso, circunstancias. La manera en que impactan sobre ti, sobre mí, va a depender mucho de la manera en que nosotros interpretemos las circunstancias. Entonces, si no intento cambiar las circunstancias, sino que intento crecer yo a partir de ellas, la historia puede ser diferente. El éxito para Steve Covey puede alcanzarse siguiendo lo que él llama los 7 hábitos. Fíjense que Brian Tracy decía que es necesario tener un objetivo claramente definido. Entonces, Steve Covey nos dice, mira, lo primero que tú tienes que hacer si tú quieres lograr algo, él lo llama ser persona altamente efectiva. Y si el éxito se define como el feliz término de una acción, entonces Covey habla de ser altamente efectivo, quiere decir que es altamente exitoso. Entonces, ¿cómo tú logras ser altamente exitoso? Covey te dice, mira, el camino es primero ser una persona proactiva. Y a veces pensamos que ser proactivo es moverse mucho, hacer muchas cosas. Y realmente no es así. Ser proactivo quiere decir tomar acción. O sea, tú analizas, defines lo que quieres y luego tomas acción. Ser proactivo es no depender de las circunstancias y él claramente lo dice, que ser proactivo es lo inverso a ser reactivo. Una persona reactiva es la que espera que su entorno se mueva para luego reaccionar. Entonces, espérate, si subió esto, yo hago aquello, si bajó esto, yo hago tal cosa, si llueve, yo hago tal cosa. La persona proactiva define lo que va a hacer y no permite que las circunstancias se interpongan entre él y su propósito. Él busca la manera de sortear las circunstancias. De hecho, puede aprovechar las circunstancias a su favor. La persona proactiva va a ser como el luchador de sumo que aprovecha la fuerza del otro, del contrario, a favor suyo. Entonces, ser proactivo es dar el primer paso. Las personas proactivas, cuando ven un proyecto, analizan y toman una decisión y dan el paso. Ganan o pierden. Y cuando digo ganan o pierden, me refiero a los recursos económicos. Recuerden que no se pierde, se aprende. Cuando usted emprende un proyecto y no lo logra, usted aprende. En el año 2014, yo abrí las puertas del centro, consultores profesionales de la conducta humana. Era el nombre que estaba utilizando para el proyecto en ese entonces. Recuerdo
que para ese momento todavía no, me parece que el Instagram no existía, o al menos yo no tenía uso de esa herramienta, creo que no. Era en Facebook y yo empecé a publicar desde antes imágenes, cursos, diplomados y hubo un mover y mucha gente se acercó a mí. Gente que tenía años que no me veía, me escribían, oye, pero tú estás muy en buena y por aquí buscándome el lado. Y resultó algo muy interesante. Una de las cosas que resultaron fue que cuando iba a comprar las butacas para el centro, la persona, una persona a la que le iba a comprar me estafó. Perdí 6,000 pesos que le pagué por adelantado a esa persona para unas butacas. Y aprendí ciertas cosas a la hora de comprar. El negocio no prosperó porque el local donde lo iba a poner carecía o más bien adolecía de una serie de fallas que yo no pude observar en el proceso, sino que me vinieron todas una encima de la otra el mismo día que abrimos las puertas para iniciar un primer diplomado. Y ese día yo me di cuenta que ese proyecto no iba a funcionar ahí y tomé la decisión con determinación de simplemente entregar el local y asumir las pérdidas económicas que ello implicaba. Así lo hice. Y algo interesante ocurrió. Mucha de la gente que se había acercado porque veía esa ebullición, al ver que el proyecto no prosperó, asimismo se alejaron. Entonces, un aprendizaje que saqué de esa experiencia fue que realmente lo importante no era yo. A veces cuando tú estás logrando ciertas cosas, mucha gente se te acerca y tú piensas que es por ti. Realmente no eres tan especial. A todos nos gusta esas cosas que brillan. Y cuando vemos algo brillar, lo queremos para nosotros. No queremos al portador del brillo, queremos eso que brilla. Y el portador del brillo puede envanecerse y creer que es por él, que es por ella, pero no. Si te envaneces, dejas que se adhieran a ti personas que no te van a ayudar a crecer, sino que te van a distraer y te van a quitar tu crecimiento. Yo defino el fracaso en el proyecto del año 2014 como una gran oportunidad de aprendizaje que me permitió a mí poder tener el enfoque necesario para cuando volví a abrir las puertas del proyecto en el año 2015 y ahí sí el proyecto pudo funcionar como un proyecto orientado a sus propósitos. Entonces, la idea es que hay que tomar decisiones. Yo tomé la decisión en ese momento de asumir las pérdidas económicas, pero tuve grandes aprendizajes. Y esos aprendizajes no fueron accidentales. Les confieso que yo me senté a analizarlos y no hice algo que hoy en día hubiese hecho, que es ponerlos por escrito. No me puse a ponerlos por escrito, pero sí yo me detuve a reflexionar. Y me detuve a ver cada uno de esos elementos, la forma en que fui estafado por la persona, personas en las que confié, personas en las que quizás no me apoyé, o sea, saqué una serie de aprendizajes. Entonces, la idea es que hay que tomar la decisión y dar el primer paso. Si somos muy agarrados al dinero, ay, es que si esto no funciona, que si pierdo, olvídese de eso. Quien no arriesga, no pierde, pero no gana. Solamente las personas que arriesgan pueden perder y pueden ganar. Quien no arriesga, no pierde, no gana. Yo diría no gana. Quien no arriesga, pierde oportunidades, pierde posibilidades, incluso de aprender, porque
si usted no pierde algo, tampoco va a obtener el aprendizaje que eso implica. Entonces, Steve Covey habla primero de ser proactivo, o sea, dar el primer paso, no depender de la circunstancia, de que si llueve, si no llueve, no, si usted va para un lugar, usted va y punto. Ah, que amaneció lloviendo, salga más temprano. Simple. Salga más temprano. Si usted tiene interés, salga más temprano. Quien ha estado en grupos de trabajo o grupos de estudio, por ejemplo en la universidad, ¿quiénes son los que llegan más temprano? Por lo regular, los que viven más lejos. La gente que viene de San Juan, de Asua, de Baní, a coger una clase en la ciudad, salen temprano, son los primeros que llegan porque son precavidos por lo regular. Los que vivimos cerca o relativamente cerca, esperamos al último momento para salir. Así no se llega a ninguna parte, no se logra nada. Si usted quiere lograr algo, salga temprano. Si piensa que habrá circunstancias, salga más temprano. Así de simple. Entonces, ser proactivo es la primera característica para el éxito, según Covey. La segunda, Steve Covey dice empezar con un fin en mente. Fíjense que es lo mismo que dice Brian Tracy cuando él dice tener un objetivo claramente definido. Empezar con un fin en mente. Covey dice, todo lo que existe ha sido creado dos veces. Existe la primera creación, que es la creación mental, cuando tú piensas algo, cuando tú lo visualizas. De hecho, los creadores de la programación neurolingüística dicen que es necesario visualizar, imaginarnos eso que queremos. Si logramos verlo con nuestra imaginación, será más probable que lo veamos hecho realidad. Esa propuesta de muchos negocios piramidales que dicen, tú quieres una jipeta, ponla en el fondo de tu computadora, en tu celular, busca una foto, ponla en tu cuarto, ponla donde quiera que tú la veas, es para enfocar la mente a visualizar y a enfocarse y trabajar por eso. Y no digo necesariamente por cosas materiales. Pongo ese ejemplo, pero es que si quieres algo, piensa en ese algo. En diciembre del 2021, yo tomé la decisión de vender el vehículo que tenía y quedarme unos meses a pie para comprar un vehículo en mejores condiciones. Decidí sufrir el suplicio que implicaba para mí el estar a pie unos meses. Llega un momento en que le pongo fecha a la compra del vehículo y empiezo a estudiar marcas de vehículos para ver qué marca voy a comprar. En un momento tomo una decisión, ok, será esta marca. Empiezo a ver los precios para ver en función de mis posibilidades. Y ocurre que elijo una marca, un modelo, este es, y un año, una marca, modelo, año. El año, porque en base a eso es que se define muchas veces el precio y las posibilidades. Y ocurre que ese vehículo yo prácticamente no lo había visto en la calle. Luego de repente veo el vehículo con cierta frecuencia y por un lado, miro un vehículo, pero en un color diferente que el que quiero. Y lo comento con un amigo, un colega, y me dice, Ortiz, lo que pasa es que inmediatamente usted mira algo, decide que quiere ese algo, su mente empieza a verlo. Probablemente esos vehículos pasaban por delante de usted y usted no les prestaba atención. Pero como ahora su mente está enfocada en eso, donde quiera usted lo va a ver. Mira qué interesante. De hecho, los teóricos de la programación neurolingüística dicen eso mismo. Cuando tú te enfocas en algo, tú lo vas a ver donde quiera y eso te va a llevar a que consigas ese algo mucho más rápido. Steve Covey dice, comienza con un fin en mente. Pero el comienza con un fin en mente no es simplemente que pienses algo, es ponlo por escrito, define qué es lo que tú quieres.
Las personas que no ponen por escrito lo que quieren, lo pueden alcanzar. Sí, de hecho, mucha gente logra cosas que supera a veces la meta que se han puesto. Pero cuando una persona se propone algo, es mucho más probable que lo logre. Las probabilidades son mayores porque hay un esfuerzo todavía mayor. La persona se enfoca en eso. Fíjense que los corredores de atletismo no corren dispersos, no corren así a lo loco. ¿Hacia dónde corren? Todos lo sabemos, hacia una meta. Entonces, como corren hacia una meta, están enfocados totalmente hacia la meta. Y el que se enfoca en la meta no desvía su mirada, no se distrae, no se pierde en el camino, avanza. Y cuando ve que otro se le está acercando, redobla el esfuerzo. Es el enfoque. Entonces, es necesario visualizar lo que se quiere, ponerlo por escrito y luego trabajar en consecuencia. Y Kobe dice eso, comienza con un fin en mente. Si tú quieres tener éxito, tienes que definir, y ya lo decíamos, si el éxito es el fin, el término feliz de una acción, de una idea, quiere decir que para tener éxito es necesario tener inicialmente un propósito. Y de eso es que está hablando Kobe, comenzar con ese fin en mente. El tercer paso o el tercer elemento para ser exitoso, según Kobe, establecer prioridades. Saber establecer prioridades. A diario, a nosotros se nos presentan muchas cosas, muchas. Y nosotros tenemos que saber decidir qué va primero y qué va después. Brian Tracy dice, mira, haz una lista A, B, C, D, E. Un asunto A es un asunto de suma importancia que si no lo realizas, tendrá consecuencias negativas para tu propósito. Entonces, todo elemento A debe trabajarse tan brevemente como sea posible. Si cuando haces tu lista de compromisos te das cuenta que hay varios asuntos A, él dice, tienes que enumerarlos A1, A2 en función del grado de importancia que consideres que tenga cada uno. Luego, en tu lista pon los asuntos B, ponle una B a esos asuntos que tienen una importancia menor. Son asuntos que si no los resuelves pueden tener cierta implicación, pero no son tan importantes, tan relevantes como los asuntos A. Por ejemplo, el año pasado nosotros suscribimos un contrato con una empresa que ofrece los servicios de una plataforma que hoy día estamos utilizando en el centro. Y una de las primeras tareas que teníamos que realizar consistía en pasar toda la información que teníamos en Excel a la plataforma, inscribir allí a todos los participantes para hacer una serie de cambios. Eso implicaba un trabajo enorme, sobre todo tomando en consideración que me dieron la capacitación únicamente a mí. Yo tenía luego que capacitar a otros miembros del equipo. Siempre tenemos muchas cosas que hacer. Sin embargo, yo tomé la decisión de que eso era prioritario. ¿Por qué? Porque cada día que no lo hacía, entonces estaba generando una desorganización mayor en el centro. ¿Por qué? Porque si ya estamos pagando una plataforma, entonces, y tengo unos participantes en un cuadro de Excel, otros que están en la plataforma, eso genera un caos, una dispersión en la información, y a la hora de sacar un informe financiero, un informe de logros académicos, un informe de lo que sea, la información iba a estar dispersa. Entonces uno tiene que definir cuáles son los asuntos más importantes y darles prioridad. Y para definir qué es importante hay que pensar en el impacto que ese asunto va a tener a corto, mediano y largo plazo. Los asuntos más importantes son los que tienen un impacto a largo plazo sobre los proyectos, sobre las decisiones que estamos tomando. Entonces,
hay que empezar con ese fin en mente, establecer las prioridades A, B. Ya un asunto C es un asunto de menor importancia, un asunto que se puede dejar para cualquier otro momento porque no va a tener un efecto directo sobre nosotros o sobre el proyecto. A veces asumimos compromisos que por ayudar a alguien y no sé qué, pero que realmente no son tan relevantes. Un asunto E, dice Tracy, es un asunto que podemos eliminar, un asunto D, perdón, dice Brian Tracy, es un asunto que podemos delegar en otros. Es algo que puede ser bueno hacerlo, pero no necesariamente tenemos que hacerlo nosotros. Y si tenemos a alguien en el equipo que lo pueda hacer, simplemente le pedimos a esa persona que lo haga. Y eso es bueno porque le da participación a otros miembros, nos saca a nosotros del centro. Y un asunto es un asunto que se puede eliminar de la lista. Entonces, aprovechar esta estrategia de hacer lista de prioridades A, B, C, D, E. A, los asuntos más importantes. B, asuntos importantes pero que no tienen tanta relevancia. C, asuntos que son poco relevantes, no pasa gran cosa si los hacemos o no. D, aquellos que podemos delegar en otros. Y E, lo que podemos eliminar. No voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque no tiene un impacto. Entonces, si hacemos eso, estaríamos estableciendo prioridades como lo plantea Steve Covey en el tercer hábito. Las personas que no establecen prioridades muchas veces son atrapadas de sorpresa en su propio desenfoque. Luego Covey habla de el cuarto hábito que él dice que es ganar, ganar. Y yo lo defino como evitar la mezquindad. Cuando Steve Covey habla de ganar, ganar, quiere decir que cada vez que tengas un asunto con otros, mira a ver de qué manera tú aprovechas ese asunto para ganar algo y que la otra persona también gane algo. Cuando uno es mezquino, uno lo quiere todo para uno solo. Y no me refiero solamente a ganar en términos económicos. Hay que ganar en términos de posicionamiento, en términos de experiencia, de información. Entonces, por ejemplo, cuando dos personas realizan una actividad juntas, aunque cada uno, si la actividad va a generar algún beneficio económico, aunque cada una saque un poco de dinero, pero también ganan en posicionamiento ambas. Dos empresas que deciden hacer un curso juntas, por ejemplo, se van a conocer el nombre de ambas. Y el mercado es tan amplio que uno no debe pensar, ay, es que esta persona me va a llevar mi público. No, es que al final yo gano porque su público me va a conocer y ellos ganan porque su público me conocerá y mi público los conocerá a ellos. Diversidad. Entonces, cuando uno es mezquino, uno lo quiere todo para uno solo. Para uno, y eso tristemente, yo digo que la mejor imagen que hay acerca del dinero es un río. Yo creo que el dinero hay que verlo como un río. En el río, el agua siempre está en movimiento, pero el río nunca se seca. Sin embargo, cuando el agua se estanca, empieza a tomar mal olor, empieza a volverse turbia y empieza luego a secarse. El movimiento parece que da vida y el dinero y los recursos hay que verlos así. Los recursos deben estar en movimiento para que sean de bendición para muchos. El quinto hábito que menciona Steve Covey es hacer sinergias. Y hacer sinergia quiere decir lograr crear contactos, lograr unir fuerzas con personas diferentes a nosotros. Sinergia es la suma de las capacidades, pero una suma que lo que genera es multiplicación. Porque cuando se suman las capacidades de dos personas, 1 más 1 puede dar 3, 5, 7, un número indeterminado, cuando se habla de sinergia. Entonces, justamente identificar personas con capacidades, pensamientos diferentes a los nuestros y ver cómo podemos trabajar de manera conjunta. Y finalmente, Steve Covey dice en el hábito número 7, él le llama afilar la sierra, y yo digo que el séptimo hábito es
la disposición a seguir creciendo. Desde el punto de vista de John Maxwell, el séptimo hábito sería como detenerme, hacer una pausa y reflexionar acerca de cómo estoy haciendo las cosas y los resultados que estoy obteniendo. Si cada cierto tiempo me detengo a hacer esta reflexión, es muy probable que yo aprenda de los errores que estoy cometiendo, de lo que está saliendo bien y de lo que no. Si yo quiero estar todo el tiempo activo y no me detengo a la reflexión, entonces probablemente no aprenderé y no creceré. El afilar la sierra implica esto. Usted está cortando árboles y usted no se da cuenta que la sierra se va embotando. Usted necesita detenerse en momentos a afilarla. Afilamos la sierra cada vez que leemos un libro, afilamos la sierra cada vez que preguntamos a los compañeros de trabajo su opinión acerca de cómo estamos haciendo las cosas, afilamos la sierra cada vez que nos inscribimos en un seminario para aprender de otros, afilamos las sierras de muchas maneras. Incluso cuando nos tomamos unas vacaciones, también afilamos la sierra. Años atrás, cuando yo impartía con cierta regularidad un curso sobre técnica de estudio, les decía a los participantes que cuando uno está descansando, realmente uno está estudiando, porque cuando estamos descansando, le estamos permitiendo a nuestro cerebro recuperar energías, y esa recuperación de energías permite que cuando volvamos a tomar los libros, entonces la información de ellos sea aprovechada al máximo. Entonces, afilar la sierra viene a ser algo como esto. Ya voy a cerrar simplemente mencionando a John Maxwell, y no voy a abundar mucho en él para que dispongan ahí de unos minutos si alguien quiere preguntar algo o hacer algún comentario. Para John Maxwell, tener éxito implica básicamente ser intencionales en nuestro deseo de crecer. Una persona intencional es una persona que define hacia dónde quiere dirigirse y toma acción. Primero, decide por medio de la definición, yo lo que quiero lograr es esto, y luego toma acción. Las personas intencionales son aquellas personas que no esperan a ver cómo pasan las cosas, como, así como decía Kobe, hablando del primer hábito de la proactividad. No son personas que dicen, déjame ver si llueve o si sale el sol. No, las personas intencionales definen lo que quieren y van tras eso. Y saben que si quieren crecer, tienen que tomar acción y lo hacen. Entonces, no hay otra forma de lograr el éxito más que a través de la acción. Y también Maxwell habla de la necesidad de detenerse cada cierto tiempo a reflexionar acerca de cómo se están haciendo las cosas, porque esa reflexión es la que nos permite aprender y hacer los ajustes necesarios. También habla del entorno que tenemos que cuidar, con quienes nos asociamos, porque hay personas que nos motivan a crecer, pero hay otros que más bien nos limitan con sus comentarios, con su estilo de vida, con sus invitaciones. Hace poco me decía un joven con el cual he estado trabajando en terapia acerca de la reelección de amistades que él ha venido haciendo a partir de haber iniciado su proceso terapéutico y empezar a verse a sí mismo, que en un momento alguien le preguntó qué hizo el fin de semana, y él le dijo, no, estuve con mi hijo, jugamos y no sé qué, y que el individuo le dijo, oye, tú lo que debiste perderte por ahí como una bandida y no sé qué cosa. Y él me dice, yo lo escuché y simplemente me dije, de este tengo que alejarme. No es el tipo de
amistad que yo necesito en este momento, porque hay amistades que te van a dar consejos que te van a ayudar a crecer y hay otros que te van a decir lo que quizás creen que tú quieres escuchar. Vive la vida loca, no asumas compromisos y eso te va a llevar a vivir bien. Y no se dan cuenta que es disfruta el placebo del momento y no importa que pagues luego las consecuencias a largo plazo. Entonces, hay que cuidar el entorno, con quién nos reunimos, a quién le dedicamos nuestro tiempo, porque ello se revertirá hacia nosotros. Y finalmente, John Maxwell habla acerca de los modelos. Nosotros tenemos que elegir modelos que nos inspiren. Así como comenzamos con la programación neurolingüística, si queremos tener éxito, así terminamos. Si queremos tener éxito, nosotros tenemos que modelar a personas que ya han tenido éxito en ese campo que queremos tener. Así que si tienen preguntas, Yajaira había indicado que las escribieran. Vamos a ver Sí. si alguien tiene... Me parece Génesis tiene el micrófono abierto. ¿Desea hacer una pregunta, Génesis? Parece que no. ¿Sí? Génesis. Vamos a ver si Génesis va a hacer alguna preguntita. Creo que fue que el micrófono se le quedó abierto. Sí. Vamos a cerrarlo. Perfecto. Bueno, maestro, yo creo que ha sido una charla para mí más que excelente. Se ha dicho de manera relevante todos los aspectos que nos conducen hacia organizarnos mejor, hacia tener propósitos, hacia tener metas. Queremos agradecerle muchísimo el que se haya tomado de su tiempo, nosotros, el grupo de Mentes Maestras, y yo, como lo convoqué, que ustedes se haya tomado de su valioso tiempo y también a todas las personas que nos han acompañado en esta noche. Si alguno tiene alguna pregunta, esta es la oportunidad para realizarla. Dicen algunos comentarios que muy buena charla, maestro. Hablo por 1000, dice otra persona. Excelente. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Sí, Yajaira. Más que un comentario y una pregunta, es agradecerle al maestro por este proceso y por guiarnos a lo largo de estos meses con Mente Maestra. Quizás muchos de los que están aquí no saben que Mente Maestra fue una idea que tuvo el profesor para compartir sus conocimientos acerca del éxito con nosotros, un grupo de profesionales que estamos en el área de la psicología y en otras áreas que tienen que ver con lo de la salud mental y esas cosas. Entonces, para mí una gratitud infinita. Mente Maestra, este grupo es de gran utilidad totalmente. Esto ha hecho un antes y un después en cuanto a lo que es la superación personal y me ha hecho vencer muchas barreras. Yo entré como todo el mundo entra en una etapa inicial de un proceso del camino, con ese miedo, esa incertidumbre de que si me atrevo o no hacerlo. Y el maestro me arrojó tanta luz donde yo me atreví, yo no me sentía motivada y simplemente lo hice. Y déjeme decirle que en estos meses he cambiado bastante, he conocido personas, a Yajaira Ortega, hemos hecho muchas colaboraciones y realmente como profesional ha habido un crecimiento significativo. Entonces quiero agradecerle al profesor y decirle a él que él es para mí esa persona que te impulsó, que cuando uno, si llega a alcanzar lo que uno considera como el éxito en el futuro, son de esas personas que uno tiende a decir, por esta persona yo pude llegar hasta donde yo he llegado, porque realmente llegó cuando más lo necesité. Cuando apenas terminaba,
Cuando terminaba mi carrera, que tenía la cabeza llena de cosas, y justamente me cayó en el momento más oportuno. Y realmente no tengo cómo agradecerle. Y saber que para mí siempre José Manuel Ortiz va a ser ese mentor. Ya no, él fue mi maestro en la universidad, pero de ahora en adelante va a ser ese mentor, esa persona que si yo algún día, con Dios mediante, escribo un libro, va a ser esa persona que sí o sí van a estar ahí. Ya ustedes saben, mucha gratitud totalmente. Gracias. Yajaira, gracias también. Yajaira ha sido de gran apoyo y realmente excelente profesional. Muchas gracias. Un abrazo para ti. Ahorita, vamos a seguir leyendo otros comentarios que hay a través del chat. Dicen, excelente maestro, excelente, siempre tan espléndido, mi querido maestro y colega fiel. Bendiciones para todos. Dice alguien, hablar brevemente del síndrome de Jonás. Otra persona dice, les recomiendo Mentes Maestras, me cambió la vida. Otra persona dice, muchas gracias por la interesante charla. Muchas formas de enfocarse hacia la meta. Esa es Amanda, para no perder el interés, motivándonos tras trabajar esos aspectos a cada uno en particular, tal cual son nuestras fortalezas y debilidades. Excelente. Maestro, nuevamente muy agradecida por todas las enseñanzas valiosísimas que nos ha otorgado en esta noche. No tenemos cómo agradecerle de verdad que usted haya tomado de su tiempo y a todas las personas que han compartido este momento, esta interacción. La charla va a quedar grabada para ser transmitida por las páginas del CEAPSI. Creo que va a estar por YouTube también. Y yo voy a estar compartiéndola. Perfecto. Pero sí, yo creo que la podremos subir a YouTube, pero a YouTube, realmente exacto. estará aquí en el Facebook. Bueno. Yo voy a estar compartiéndola también por mi página, que es Vamos a Aprender RD, una página que transmite contenido psicosocial, charlas educativas para psicólogos, también maestros. Vamos a estar compartiendo todas esas enseñanzas por esa vía. Vamos a cerrar ya porque el tiempo del maestro es limitado, no sin antes dar una frase para este cierre que encontré de Benjamin Franklin, que dice, sin continuo crecimiento y perseverancia, palabras como mejora, logro y éxito no tienen significado. Motivémonos nosotros a seguir creciendo, a seguir enfocados para que nuestras vidas tengan un propósito y, verdad, que eso tenga un peso. Soltar el miedo y si tenemos que buscar ayuda, busquémosla. Yajaira, muy atinado. Quiero que Anairda escribió y dice que no le han respondido porque está en lo que hemos conversado, que ella dice cómo vencer el desánimo. Si vas a Brian Tracy, él te va a decir, y John Maxwell también lo dice, no intentes vencer el desánimo, simplemente actúa. O sea, lo contrario al desánimo es la motivación. Actúa y tu acción es lo que debe motivarte. Lo que pasa es que a veces queremos estar motivados para movernos. No es así. Muévete, muévete, muévete. Que la motivación surja a partir de tu movimiento, que el desánimo desaparezca a partir de tu movimiento. Pasen muy buenas noches. Yajaira, un abrazo. Nancy, y a cada uno de los colegas que nos ha acompañado. Bye, bye. Bye, bye. Bye, buenas noches.